Buenos días a todos y todas. Importantísimo encuentro en términos de reflexión y construcción de conocimiento colectivo, que es nuestro instrumento de intervención sobre la realidad para transformarla. Y en un momento muy potente en términos de posibilidades de transformación. Por lo tanto, este es el desafío que nosotros hemos aceptado, y lo hemos aceptado porque somos parte de este cambio de paradigma que está sucediendo en la organización del sistema educativo. Por supuesto que no estamos hablando, no es que cuando uno habla de cambio de paradigma, un día se trazó una raya y cambiamos. De ninguna manera esto sucede así en ninguno de los campos de la vida, de la ciencia ni de la cultura, y estamos ante un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, y en este momento estamos en el periodo de transición, que por supuesto es el más conflictivo, ¿no? Donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y este es el punto en el que nosotros tenemos que intervenir. Y yo recupero muy fuertemente la idea de intervención, o sea, posicionamientos activos con acciones concretas para producir modificaciones y transformaciones de la realidad. Realidad educativa en general, realidad escolar y realidad áulica. Nosotros, quiero yo retomar y primero señalar precisamente esto. Cuando hablamos de sistema, decimos que cualquier modificación, por pequeña que sea en alguna de las partes de ese sistema, necesariamente produce efecto en las otras partes. Y muchas veces sucede que desde las autoridades educativas, desde la gestión concreta, cuando se toma alguna medida, no se piensa cómo esta medida que se toma acá, en esta parcela del sistema, va a estar afectando al conjunto del sistema, por lo tanto, cómo debe ser acompañada esta modificación, por pequeña que sea, con otras modificaciones que le den sustento, que le den marco, que le den acompañamiento. Primaria ha sido como la gran olvidada de las transformaciones, ¿no?, en los últimos años. Nosotros tenemos universalización del nivel primario desde mediados de la década del 60, por supuesto en algunos lugares del país total, en otros mucho más tarde se ha llegado a la universalización, pero hoy tenemos los números, las estadísticas que tenemos tanto de las de DINIESE como las de UNICEF, las del ILPE, las del propio Censo 2010, nos están hablando de universalización total con tasa de egreso muy alta, con una particularidad, tasas importantes y también en términos heterogéneos de sobreedad. Es decir, la enorme mayoría de los chicos y chicas que ingresan a primer grado egresan de sexto o séptimo, según sea la jurisdicción, pero lo hacen con 1, 2 o 3 años de sobreedad. Este dato solo ya produce un impacto en el conjunto del sistema que no está lo suficientemente estudiado y que es muy importante, sería muy importante además, que desde los institutos de formación docente, poniendo a jugar, poniendo en acto el área de investigación, podamos, sea un elemento a investigar. ¿Cuál es el impacto en el conjunto del sistema de estas tasas importantes de sobreedad con las cuales muchos niños y niñas egresan del nivel primario, tenga 6 o 7 años, porque sucede exactamente lo mismo? ¿Cómo esto impacta luego en el nivel secundario ahora obligatorio? Porque ahora tengo que hablar sería como un impacto del recorrido de nivel inicial y primaria sobre el nivel secundario, y cuál es el impacto en el conjunto del sistema de tener ahora una ley desde el año 2006, empezada a aplicar en 2007 gradualmente, que dice, que norma
que obliga a los estados a proveer educación secundaria obligatoria. ¿Cómo esto está impactando en el nivel primario? Nos lo hemos preguntado. Y aquí es donde aparece nuevamente el tema de las trayectorias. Es un poco crudo lo que voy a decir, ¿no? Ustedes me van a disculpar, yo voy a decir cosas que son molestas, que nos cuesta decirlas como sindicalistas, pero que lo tenemos que pensar, porque nosotros no somos simplemente una corporación, que también lo somos, porque todo sindicato es una corporación que tiene que defender los intereses sectoriales de sus representados, de lo contrario no sería un sindicato, sino una ONG dedicado al derecho social a la educación. No, somos un sindicato, defendemos los intereses sectoriales de nuestros representados, pero eso lo tenemos que hacer situada y fechadamente. Y en el marco de nuestra concepción histórica, en donde jamás ha habido una escisión, una brecha, una fractura entre la defensa de los intereses sectoriales de los trabajadores de la educación y la defensa del derecho social a la educación, que se va resignificando de acuerdo a los cambios de época. Y este es un momento de alta resignificación porque justamente estamos en el medio de un proceso de transformación, de pasaje de las políticas neoliberales en educación a unas políticas signadas por la necesidad de sostener el derecho social a la educación, con su universalismo, ¿no? Todo lo que implica derecho social, garantía del Estado, universalidad, accesibilidad, exigibilidad. Hay una cuestión que yo quiero señalar respecto de esto. Durante muchos años, décadas, y estas cosas no son cosas que han estado escritas, pero que funcionan así, han funcionado así durante muchas décadas, que es este sentido común construido en la escuela primaria. Como la escuela secundaria no era obligatoria, y sabíamos que algunos iban a ir y que otros no iban a ir, y que esto no estaba cuestionado socialmente, que esto ni siquiera estaba interpelado por la docencia, porque nosotros tuvimos mucha masa crítica para pelear, para que se haga obligatorio el nivel inicial, para que se avance en el nivel inicial, y no... y no tuvimos la misma masa crítica para pelear que la escuela secundaria sea obligatoria. ¿Y esto por qué? ¿Es caprichoso? No, es porque el sentido común fuertemente instalado en nuestra sociedad, de la cual los trabajadores de la educación somos parte, y sin olvidarnos nunca que en cualquier sociedad las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, no tuvimos masa crítica para pelear que la escuela secundaria fuera obligatoria, porque a nadie se le hacía un cuestionamiento muy profundo de que todos los chicos no fueran a la escuela secundaria. Es más, las propias familias, todos ustedes tendrán experiencia de mamás y papás que han venido a decirle, y no, yo no lo voy a mandar a la escuela secundaria, porque a él no le da. Ese a él no le da, que nosotros de ninguna manera podemos aceptar a esta altura, marcó muy fuertemente también las prácticas de la escuela primaria. Entonces hemos escuchado muchas veces también decir, y bueno, llegó a sexto, llegó a séptimo y no sabe leer, no importa, total no va a ir a la escuela secundaria. Va a ir a una FP, aprenderá un oficio para que pueda laburar, pero a la escuela secundaria no va a ir. Entonces resulta que ahora la escuela secundaria es obligatoria. Caramba. Por lo tanto, eso tiene que desarmarse absolutamente. Era, por supuesto, intolerable que un chico llegara a séptimo o sexto sin saber leer y escribir. Me refiero no a decodificar, ¿no? Una práctica de sentido. La práctica social de la lectura, que es y debe ser desde su primer día una práctica social de sentido. Entonces, esto es lo que viene a interpelar
con sus distintos instrumentos y no solamente en primaria, la resolución 174. Interpela esto, no puede hablarse de derecho social a la educación si llega un niño a sexto o a séptimo sin saber leer. ¿Y qué requiere eso? Por supuesto, requiere dispositivos, acompañamiento, condiciones de trabajo. Entonces, nuestra tarea como organización sindical es, al mismo tiempo que sostenemos la política pública, porque esto es una política pública aprobada por el Consejo Federal, aprobada por todos los ministros y tiene carácter vinculante. Es más, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con este liberalismo en el que para no irritar tanto se admite que, bueno, tan lentamente se empiece y que algunos empiecen y otros no empiecen y que vamos a hacer una experiencia piloto. No, la verdad que no, porque le quita potencia a la política. Pero es una política pública que la tenemos que sostener y al mismo tiempo que la sostenemos, no haciendo contradictoria en absoluto sostener la política, le planteamos a nuestras patronales qué se necesita para que efectivamente la política tenga eficacia material y simbólica. Y que obviamente estamos hablando de una gran gama de cuestiones. Cantidad de alumnos por curso, estamos hablando de necesidad de acompañamiento de otros tipos, o mayor cantidad de puestos de trabajo para acompañar la tarea, equipos de orientación, distintos tiempos pagos para el trabajo colectivo, para el análisis y la sistematización de la propia práctica, para poder definir colectivamente como escuela las intervenciones, porque la escuela educa. Es decir, un maestro maravilloso puede ver muy frustrada su acción en el marco de una escuela en que tiene dispositivos institucionales opuestos a esto. No lo va a poder resolver solo en el aula, porque ¿qué pasa cuando además haya otro tipo de intervenciones de otros, de la dirección de la escuela, de otros docentes que no están compartiendo la política y llevándola a cabo? Entonces, tiene que ser institucional, no puede quedar librado a que si uno lo quiere, lo aplica y si no, no, y tiene que estar muy acompañado. Y nosotros, nuestro papel fundamental es exigir a las autoridades educativas la formación permanente en servicio, los tiempos y espacios de trabajo colectivo para reflexionar sobre la propia práctica y entender claramente que no, cuando se habla, si en algún momento luego un chico debe recursar un curso, en realidad tendríamos que hacernos replanteos mucho más profundos acerca de la escuela graduada o no graduada, etcétera. Entendemos que no tenemos condiciones sociales y políticas hoy para sostener un proceso de ese tipo, porque realmente es tan fuerte el papel que tienen los medios monopólicos atacando este tipo de cuestiones y acusándolas de facilista, de clientelismo, de que nos meten a todos en la escuela y los que no quieren aprender y entonces perjudican a los que sí quieren aprender y entonces los más aptos, los más inteligentes se tienen que retrasar porque hay que prestarle mucha atención a los que son lentos, a los que tardan en aprender. Darwinismo social puro y duro. De eso se trata lo que nos quieren convencer. Nos quieren convencer de que apliquemos el darwinismo social y estamos tratando de desaplicar. De lo que se trata es de desaplicar, de desandar, de desaprender el darwinismo social que en tantos años se ha transmitido en nuestro sistema educativo. Es muy difícil, nadie dijo que esto sea fácil, nunca, nada es fácil para nosotros, pero sí nos tienen que encontrar muy sólidos, muy afirmados en sostener la política y en exigir a las autoridades educativas las transformaciones que tienen que haber a nivel de la organización del trabajo y a nivel de la organización escolar para que podamos llevar adelante esta política pública de acompañamiento de las trayectorias.